Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Qué bueno, qué lindo. ¿Cómo están viviendo estas fiestas, esta Pascua? Ah, bien. ¿Y algo más? ¿Cuántos de ustedes comieron pescado hoy? Muy bien, muy bien. ¿No te va a pasar como a mí que un día cuando había acá una parrilla muy conocida, vi un cartel afuera que decía empanada de vigilia? Y yo, viste, tengo esas cosas, me gusta curiosear y ver si las personas hacen las cosas simplemente por algo automático o porque realmente entienden lo que están haciendo. Por lo menos yo intento tratar de hacer las cosas sabiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces entré al negocio y hace varios años atrás, entré al negocio y le digo al que estaba atendiendo, digo, te hago una pregunta, ¿qué es eso de empanada de vigilia? No, me dice, ¿cómo no sabe qué es empanada de vigilia? No, le digo, ¿qué es eso de empanada de vigilia? Y yo ponía mi mejor cara de vigilia. ¿Qué es la empanada? No, dice, eso por la Semana Santa, vio que no se puede comer carne. ¿Y por qué no se puede comer carne? No, dice, porque, bueno, no sé, yo le digo lo que a mí me enseñaron de chiquito, ¿no? O sea, hay que comer pescado porque comer carne por el cuerpo de Jesús, de Jesucristo. Ah, digo, ¿y empanada de vigilia? Sí, vigilia debe ser la Virgen, ¿no? Que estaba también ahí, dice él, ¿no? Bueno, él le encontró su respuesta al asunto, ¿viste? Bueno, lo cierto es que, claro, si nos ponemos a pensar, como decía al principio, cronológicamente, vuelvo a repetir, bajo ningún punto de vista estoy dudando de que todo esto aconteció. Lo creo fehacientemente en mi corazón. Y si algún día Dios me diera la oportunidad de cumplir un sueño, sería el de retrotraer mi vida 2000 años atrás y caminar con Jesús y ver todas las cosas que Él hizo y poder de alguna manera estar ahí, en ese momento. Soy mucho de imaginar la historia, me gusta mucho historia y me gusta geografía. Son las dos materias que más fácil me salían. Después el resto era un desastre, pero en esas dos andaba bárbaro. Y porque imagino mucho la historia, me compenetro, me meto en el lugar, estoy ahí. Y lo cierto es que decía que si cronológicamente supongamos que sí, que fue abril, supongamos que fue un jueves, viernes, sábado y domingo todo esto, y la realidad es que el jueves fue una noche, un tiempo muy especial, el Señor ya sabía que venía un fin de semana turbulento, entonces me puse a pensar en los distintos protagonistas de las diferentes situaciones que se pudieron haber vivido en estos 4 días. Y entonces, de alguna manera, quisiera compartirte con vos estas situaciones y empezamos entonces por ese día tan especial en que Jesús ya empezaba a declararle a sus discípulos que la hora había llegado y todo lo que Él les venía hablando durante esos 3 años donde caminaron con ellos con Él y estuvieron ahí, la hora ya estaba llegando, muchachos, todo lo que les dije, llegó el momento, se va a cumplir. Así que les voy a invitar a que podamos abrir juntos la Biblia en el relato de Lucas, el capítulo 22. Mientras vos buscás el relato de Lucas, el capítulo 22, quiero contarte algo que está escrito desde la óptica de otra persona que también estuvo allí y que fue Juan. Porque en los 4 evangelios, los relatos que están respecto a diferentes acciones de Jesús, muchas veces tienen que ver con que en los 4 lados se habla, o en 3, a veces en 3 y a veces en 2, están hablando desde quien está escribiendo o desde quien está explicando lo que sucedió. Pero vos de repente vas a otro lado y ese que estaba en el mismo lugar, en el mismo momento, le agrega otra cosa que ese estuvo viendo. Entonces, quisiera de alguna manera, rápidamente, tratar de poder meternos un poquitito en 2 miradas
bien claras y que podamos descubrir allí algunos protagonistas de esta primera situación que se da en este fin de semana largo, donde todo el mundo recuerda de alguna manera lo que sucedió con Jesús y el precio que Él pagó por amor a cada uno de nosotros. Entonces te decía que en Lucas 22, comenzando desde el capítulo 7, versículo 7, dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro, ¿y a quién? Y a Juan. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ahora te voy a pedir por un instante que te quedes simplemente parado ahí. Yo voy a abrir mi Biblia. Así la abrí. Voy a abrir la Biblia en Juan, el capítulo 13. Y Juan, el capítulo 13, si querés lo lees, si no lo anotás y lo dejás guardado para después leerlo en tu casa. Es Juan el que escribe en medio de esa situación donde Lucas relata que el Señor mandó a Pedro y lo manda a él para de alguna manera preparar el lugar. Entonces Juan describe algo interesante que pasó en ese momento. Dice, antes de la fiesta, el capítulo 13, versículo 1, de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía que lo iban a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿saben lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. En esa misma situación, en ese mismo momento, tenemos a un Juan relatando esta situación, que no es que a Lucas se le pasó por alto, sino que supongo que el relato tenía que ver con lo que finalmente también impresionó en su corazón. Podemos estar varios mirando la misma mesa y algunos vamos a quedar impresionados con esas uvas. ¡Qué lindas que están! Claro, a los que nos gusta la fruta, pero al que no le gusta la fruta, por ahí se quede pensando en ese candelabro. Y qué lindo que es el candelabro. Claro, al que le gusta una mesa adornada. Y otros pensarán tal vez en las flores. Lo cierto es que no estamos mirando distintas cosas, sino que estamos poniendo atención mayor sobre la misma mesa que todos estamos mirando. Así es el reino de los cielos. Ponemos atención mayor aún sobre las mismas cosas que Dios nos está hablando. Por eso algunos tienen el desarrollo de otros distintos dones, porque sobre eso ponen la atención y sobre eso funcionan y caminan. Y lo mismo que le funcionó al otro, vos decís, a mí no me funciona. Lo que pasa es que tu atención está puesta sobre otro lado.
No quiere decir que lo tuyo sea mejor o sea peor, simplemente de la misma porción estamos mirando distintas caras. Pero la palabra es una, tiene poder y tiene autoridad, y cuando nos atrevemos a mirar todo del mismo lado y a ponerlo por obra, funciona, y mirar del otro lado y lo ponemos por obra, también funciona. La Biblia es una. El protagonismo que se ve en este lugar, en ese momento determinado, surge bien fuerte porque a Juan le impacta, es el servicio. El mismo Señor, el cual ellos lo reconocían como maestro, toma la posición, en ese momento tomar esa posición, era una posición de humillación total, lavarle los pies a alguien. ¿Cómo va a lavar vos los pies? Nosotros tenemos que lavar los pies a vos. Es la misma posición que Juan asume cuando de repente el Señor viene a bautizarse y él le dice, no, yo no soy digno de desatarte ni la sandalia de los pies. No, esto hay que hacerlo así porque es como Dios lo estableció y esto es lo que conviene. Así que haz ese ejercicio, bautizame. En un momento como este, lo que tuvo protagonismo, por ejemplo, fue el servicio. Entonces, cuando nosotros compartimos esta cena, tenemos que analizar primeramente si en nuestro corazón toma el protagonismo el servir a otros por amor. El mismo amor el que Dios estaba estableciendo a través de la persona de Juan, al cual le toca el corazón, y él puede escribir esto y decir, es impresionante, en esa misma noche, en ese momento, antes de que todo acontezca, antes de que se pudra todo en la misma reunión y qué sé yo, en medio de todo eso, él decidió entrar así, sirviendo a otros, lavándole los pies y dejando como enseñanza que ellos también hicieran lo mismo. Lucas encuentra algunas otras cosas. Entonces, en el versículo 8 dice, Jesús envió a Pedro y a Juan, Lucas 22, y dice, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos a la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparen allí la cena. Fíjate que el mismo protagonismo, pero desde otro aspecto, en otro ámbito, tiene que ver con el servicio, con dar con abundancia y dar con generosidad. O sea, Juan estaba viendo el servicio del Señor, pero a la vez el Señor estaba mostrándoles que cuando Él es el que interviene, no importa que sea el Señor, es el Señor en las personas, y hay personas que no necesariamente son el mismo Jesús, sino que tienen a Jesús en su corazón y por ese mismo espíritu terminan siendo generosos, abundantes y servidores de otros. Y dice el versículo 13, y ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, así que prepararon la Pascua. Cuando Jesús llegó, versículo 14, cuando la hora llegó, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de morir, antes de padecer. Pues les digo, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. El otro protagonista que veo en esta acción clara es que a pesar de que él iba a padecer, iba a morir, tenía un profundo sentimiento de agradecimiento. No saben qué momento es este para mí, estoy esperando este momento. Porque claro, él podía percibir lo que iba a venir 2 días después, lo que iba a hacer, iba a vencer la muerte. ¿Cuántas cosas? Claro que hoy las tenemos escritas. Y hoy nosotros las podemos disfrutar, pero en ese momento ellos que iban escribiendo esta historia, movilizada por el Espíritu de Dios, la realidad es que muchas veces tal vez no podían ver esto. Para nosotros es mucho más fácil hoy entender las cosas de Dios. Lo que nos cuesta mucho más no es entenderlas, sino aplicarlas. A ellos se les conjugaban 2 problemas. Algunas cosas que no entendían y encima no las podían aplicar porque no las entendían, y las que sí entendían a veces les costaba aplicarlas. Nosotros tenemos un problema ya solucionado, porque gracias a Dios
En este camino también hubieron otros protagonistas que se atrevieron a dejar escritos sucesos, situaciones que nos ayudan a nosotros a entender el camino del Señor y a ser imitadores de Él en su andar. Entonces el protagonista que predomina acá es el agradecimiento. En medio de un momento tan difícil y tan cruel, agradecimiento. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos pasando momentos crudos, difíciles, crueles? ¿Agradecidos? Dice el versículo 17, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? O sea que en esta misma mesa también hubo otro protagonista, que fue un protagonista del engaño. Había alguien que iba a vender a Jesús y estaba sentado en esta misma mesa. Por eso tiene mucha relación cuando alguien dice, Jesús, tú me cuidas, me amas, me mimas, me cantas. Cuando Él dice claramente, ay de aquel, mejor sería otra cosa, Él está diciendo, te estoy queriendo cuidar, arrepentite, toma la decisión, pero ya estaba destinado, que no iba a cambiar su posición. 24 tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Dice, tuvieron un altercado. O sea que sobre esta mesa también tomó el protagonismo la discordia. Pasar desde un momento maravilloso de lavar los pies, estarían todos allí. Siempre me pongo a pensar si alguno tendría la sandalia rota, olor a pata, un hongo en las uñas, qué sé yo. Capaz, te dan cositas, vos decís, ¿no? No le importó nada al Señor. Ponía acá arriba, te quiero lavar los pies, una muestra de cómo yo me sujeto a ustedes en amor y les quiero servir. O sea que en esa mesa también estaba el protagonismo como discordia. Después estuvo el protagonismo de la negación. El versículo 34 dice, pero te digo hoy mismo, antes que cante el gallo, Pedro, 3 veces vos me vas a negar. Y por último, está el protagonismo de la sabiduría, que es cuando el Señor, de la misma manera que al principio de esa cena, lavándole los pies, Él les deja una enseñanza sabia, háganlo entre ustedes, de esta manera, así como yo soy el que vine entre ustedes como el Señor y Maestro, me pongo a servirlos a ustedes, ustedes tienen que servirse unos a otros en amor. Eso fue una palabra de sabiduría por encima de todas las otras cosas que se protagonizaron en ese momento. De la misma forma, aquí también termina él concluyendo con un proceso bien sabio y nuevamente tomando protagonismo en la sabiduría, y dice el 25, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, pero por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le estaba hablando a gente que por un momento fue protagonista de una discordia, a gente que era protagonista de un engaño, a gente que era protagonista de una negación. A esa gente le estaba diciendo, ustedes están sentados conmigo y ustedes comen y beben a mi mesa y se van a sentar en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Terrible. Sin embargo,
termina de decir eso y le dice, Simón 31, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, yo estoy dispuesto. Y ahí volvemos a leer la misma historia. ¿Sabes? Los distintos protagonistas en esta noche, en una noche especial, donde él estaba compartiendo lo que había de venir y que ya llegaba el cumplimiento de todo lo que había dicho, estaban sentados sobre esa mesa. Pero esta gente tenía un común denominador, que más allá de sus debilidades y más allá de sus falencias, fíjate que Jesús le dice a un Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, y cuando vuelvas, o sea, él sabía que a pesar de todos los mambos que tenía el Pedro va a volver. Yo sé que el Pedro vuelve. Es medio loco, arrebatado, enojón, corta oreja, pero el Pedro vuelve. Y cuando vuelvas, Pedro, confirmá a tus hermanos, afirmalos, levantalos, claro, porque cuando alguien estuvo yendo y viniendo, pero en el camino tiene un encuentro real con el Señor, la vida se te cambia abismalmente. Y claro, él sabía positivamente eso. Y entonces, en esa mesa tomó el protagonismo, por sobre todas las cosas, su espíritu y su sabiduría. Por eso el apóstol Pablo enseña que cuando llegara este momento de la cena, si hubiera algún inconveniente con algún otro, lo tuvieran que arreglar. Claro, porque lo que está haciendo es uso de esto, es decir, que prime por encima de todas nuestras cosas la sabiduría del Señor. Que prime por encima de todo lo que pensamos, tenemos o nos pasa, que prime el Señor. Que Él sea lo más importante y que nos quedemos de esta cena no con lo que estaban midiendo en el medio, sino cómo empieza y cómo casi termina. Empieza Él sirviéndolos y termina Él sirviéndolos. Y la misma enseñanza en dos lugares diferentes llega a una sola misión. La misión de amarnos unos a los otros y ponernos como los que sirven antes que ser servidos. Claro, te voy a invitar a que puedas tomar tu asiento porque cantábamos justamente sobre la cruz, amor sin condición. Y también eso, lo que estábamos compartiendo, decíamos que cronológicamente tal vez sucedió un jueves. Y claro, hoy estamos a sábado, pero ¿qué pasó el viernes? Y el viernes obviamente lo más protagónico del viernes fue la cruz, fue la muerte de Jesús en la cruz. Cuenta la historia que dice que el Imperio Romano utilizaba la crucifixión como realmente un método para imponer mucho temor sobre la vida de las personas. Dice que hubo emperadores que crucificaban en un día hasta 2000 personas, eran campos enteros de personas crucificadas. O sea que la realidad que lo que Jesús hizo fue algo en serio protagónico, interesante. Pero descubro tal vez, leyendo, si ustedes leen en su casa el 22 de Lucas, el 23, 24, se van a dar cuenta realmente cuánta historia tan profunda que hay en todo esto de lo que denominamos Semana Santa, que es mucho más allá de lo que de alguna manera el mundo metió como para decir es el fin de semana largo. No. Es recordar realmente algo protagónico y en serio, algo trascendental en la vida del ser humano. Lucas 23, 26, 49 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Eso pasó un viernes, venía el Señor cargando la cruz, de haber ya estado el jueves a la noche, lo entrega Judas, lo entrega ahí, lo revientan, lo muelen a palo, y así todo en medio de ese proceso doloroso, Él se atreve a darles a las mujeres una palabra de aliento. No lloren por esto,
Lloren por lo que se viene si las personas no se vuelven a mi Padre. Lo que se viene es terrible, mejor es de haber dicho no tener hijos, qué bueno que no los tengo. Lloren por eso, porque si no se vuelven a Dios, el mundo terminará siendo un caos. El versículo 32 dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo no sé, yo creo que si hubiese estado en el lugar de Jesús en ese momento, más que Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen, sabiendo el poder que él tenía, libraba una legión de ángeles y lo rescataban en un segundo. No sé, capaz que hacía la gran Elías, Señor, qué malos a todos. ¿O no? Ah, no, ustedes seguro que iban a hacer las mismas palabras de Jesús. No, porque lo veo como, miran así como diciendo, no te puedo creer, mirá el pastor lo que está diciendo. Pero claro, si nuestra humanidad hubiese salido eso, si nos pasa eso cuando no nos entendemos entre nosotros, ¿cómo no te va a pasar con tantos otros que le estaban pegando, gritando, escupiendo? Sin embargo, él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, en el 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro del otro lado, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo mal alguno. Y le dijo Jesús, ¡oh! Yo sí estoy colgado ahí. Y este me dice todo, le digo, pero decí que tengo las manos atadas y no sabes cómo te doy. No tenés ni la menor idea, estás hablando de boca escarro nomás. ¡Claro! Sin embargo, el Señor colgado allí con los mismos padecimientos, el mismo dolor que el resto de las personas, el mismo dolor que estos 2 que estaban ahí, dijo, acuérdate de mí, le dijo este ladrón, este malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, termina diciendo, estaban lejos mirando estas cosas. Por lo menos encontré 3 protagonistas en esta acción tan clara de un día viernes, vamos a suponer. Del día viernes están los que acompañan a llevar a la cruz. Dice el 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que se venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Somos llamados todos los días a llevar la cruz. La Biblia dice en Lucas 23, y decía a todos Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz debería significar para nosotros el protagonismo más grande, el gozo más grande, el privilegio más grande, tomar por obediencia y por amor a Cristo la cruz y seguirle. ¿Y qué sería tomar la cruz? Un día me pregunté. Cada vez que vos tenés que poner por obra un principio bíblico que va en contra de lo que este mundo dice, es tomar la cruz. ¡Oh! Qué difícil, ¿eh?
Cada vez que vos tenés que poner en práctica lo que la Biblia establece en relación de unos con otros, es tomar la cruz. Tome su cruz y sígame. Porque en realidad, si nosotros somos invitados por el Señor una y otra vez a ser como Él y andar como Él anduvo, en realidad Él lo que hizo fue tomar la cruz y nosotros tenemos que tomar esa cruz y seguirlo. Los segundos protagonistas que encuentro en este lugar, ¿sabés qué es? Los que lloran por causa de la cruz. Y el 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hija de Jerusalén, no lloren por mí. Las mujeres son las que mejor expresan los sentimientos. La verdad, yo quisiera en esta noche darle un aplauso, junto con todos los hombres, a todas las mujeres, porque son las que expresan verdaderamente lo que pasa. Nosotros, para que se nos caiga una lágrima, aunque nos estemos partiendo por adentro, somos más duros que cuero de cocodrilo viejo. Así que un aplauso para todas las damas. Es verdad. Es verdad. A las mujeres no les importó absolutamente nada, estaban allí llorando por la cruz, por lo que estaba pasando con el Señor. No les importó nada, nada. Estaban acongojadas en el corazón. Dice la Biblia en Juan 19, 25, que el apóstol Juan escribe, estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Esas mujeres habían sido tocadas por el amor y por el poder de Dios. Lucas habla de María Magdalena, de quien había salido de ella 7 demonios, en Lucas 8:2. Ella estaba al igual que otras, obviamente muy agradecida por la obra que el Señor había hecho, lo que Dios había hecho por ella. Por eso lloraban por esa cruz. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos la cruz? A veces estamos como inertes y nos olvidamos y damos mucha mayor importancia a otras cosas. Y nos peleamos y discutimos por cuestiones. Mire, si yo le contara hoy al mediodía, qué tontería. Y después Dios trabaja en mi corazón una y otra vez. Porque escuchame una cosa, mirá la cruz. Valgo mucho más que eso. ¿Cómo está nuestro índice de sentimiento hacia lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Si nosotros hoy podemos ver una cruz vacía, esa cruz vacía ha tenido un precio muy alto, que es la vida de Jesús. El problema es que a veces caminamos como si la cruz todavía estuviera colgado muerto allí. Porque al estar muerto, obviamente, no es efectivo su poder sobre nuestra vida. Pero como Él resucitó, la Biblia dice que Él tuvo poder para tomar la vida, rescatarla de la muerte y volverla a dar. Pero también estaban los que ofenden a la cruz. Dice en el 35 que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hay personas que se burlan de la cruz, ridiculizan la vida de la cruz. Hasta ofenden el mensaje de la cruz. Para ello, justamente, las palabras de Pablo en 1 Corintios 1:18 se hacen una realidad. Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es para nosotros poder de Dios. Y por último, encontré otros protagonistas ahí, que son los que estaban clavados en la cruz. El 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí junto a 2 malhechores. Y descubrí algo interesante en estos 2 malhechores. Y Jesús, estaban los 3. Quiero decirte algo, a Jesús hoy nosotros lo vemos como el Salvador del mundo. Pero en ese momento lo veían igual que uno de esos malhechores. Si lo hubiesen visto como alguien especial, en realidad tal vez lo hubiesen crucificado en algún sector VIP. Pero no. No lo crucificaron en un sector VIP, ni tampoco lo hicieron salvar de eso. Lo pusieron a la altura de 2 malhechores. Era una manera bien clara de decir, este que dice que es el rey de los judíos no llega más que esto. Acá está, muchachos, se le terminó la creencia a ustedes.
se le terminó el tema de la fe, terminamos con este asunto, ya está. El Jesús del que ustedes hablaban, ahí lo tienen colgadito al lado de dos chorros. Chorro 1, chorro 2 y Jesús. Para algunos era el impostor, el falso profeta, el rey que no era rey. Todo el mundo pensaba eso en ese mismo momento. Entonces, yo creo que como protagonista de los que están clavados en la cruz, tenemos entonces a un hombre que está muriendo en sus pecados. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él decidió morir en su pecado. No le interesó absolutamente nada más que lo que le estaba pasando. Dale, ¿de qué te la das? Esto es lo mismo que cuando alguien le dice a otra persona, mirá, lo que vos necesitas es a Dios. Yo a Dios, no, olvídate. Eso no es para mí. No, olvídate. No soy de ninguna religión. Tenemos al segundo, que es un hombre muriendo a sus pecados. Uno estaba muriendo en su pecado y el otro estaba muriendo a sus pecados. El 41 dice, nosotros a la verdad, dice él, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, estaba reconociendo sus errores. Hay personas que al acercarse a la cruz del Señor prefieren morir como están, pero otros reconocen en esa cruz que hay la necesidad de una transformación, de un cambio, que no pagó un precio en vano, que en realidad pagó un precio por mí para ser transformado. Dice que ese hombre que estaba siendo colgado en un madero por sus delitos, por sus pecados, ese hombre esa misma noche, por reconocer su error, su falla, esa misma noche terminó en el paraíso, en el cielo con el Señor. Y el tercero, tenemos a un hombre que todo el mundo tenía colgado ahí, Jesús de Nazaret, que él decidió morir por los pecados absolutamente de todos. Nosotros a la verdad, dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto claramente que nosotros no estuvimos en el momento que crucificaron al Señor, pero las actitudes de muchos de estos protagonistas son las que se representan hoy una y otra vez, y va pasando la historia y esas actitudes están presentes. Hemos hablado de aquellos que ayudan a llevar la cruz, de aquellos que lloran por la causa de la cruz y de los que ofenden a la cruz. De los que son clavados en la cruz, dijimos que están los que fueron clavados obviamente por su pecado y no reconocen otra cosa más que eso y siguen caminando en la vida como están. También están los que son clavados y reconocen en ese momento dolor que necesita una transformación sobre su vida. Y también están los que reconocen que alguien pagó ese precio y que ya no hace falta más que me crucifique, solo que me arrepienta y que me vuelva hacia Dios. La pregunta es, ¿en cuál de todos estos protagonistas te vas a parar en esta noche, en esta Semana Santa? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Yo quisiera que juntos podamos orar antes de pasar al último elemento, el elemento que nos convoca en esta noche a seguir después de las 10 y moneda, adorando y cantando al Señor, recibiendo, porque supuestamente dice que el domingo muy temprano para ellos era las 2, las 3 de la mañana, ese era el horario, muy temprano. Las mujeres dice que fueron al sepulcro, pero de eso te voy a hablar en unos minutos. Lo cierto es que en esta noche quiero hacer un alto e invitarte en esto que fue lo más sublime que el ser humano pudo ver y descubrir en cuanto a Dios, que fue la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cuál es tu respuesta frente a esto? ¿Qué tipo de protagonista vas a ser en esta acción? ¿Tomar la cruz y llevarla cada día siguiendo al Señor? ¿O simplemente pensar, como el ladrón de un costado, que la cruz es para otros? ¿O reconocer que necesitamos de Dios todos los días? Te invito un segundo a que inclines tu rostro y que podamos orar en esta noche maravillosa. Tenemos la necesidad de un Salvador. Claro que sí.
Aunque nos encontramos muchas veces que hay una inmensa mayoría que cree que no tiene nada de qué arrepentirse. La realidad es que está la otra parte, la parte de la cual en esta noche tenés que decidir pararte, que son aquellos que con humildad de corazón reconocen que son pecadores y en total arrepentimiento deciden rendirle a Jesús su vida. ¿Con qué grupo te vas a identificar? ¿Qué clase de protagonista querés ser en cuanto a la fe en esta noche? No te estoy hablando de una religión, no. Te estoy hablando de que esto que recordamos hoy se transforme en tu estilo de vida. Decile ahí donde estás, en tu corazón: Jesús, hoy, en esta noche tan especial, ya fui protagonista en la cena y he decidido en esa cena transformarme en aquel que se levanta realmente como un generoso, como alguien que entiende que viene a servir, a dar amor. Ahora soy protagonista de la cruz y quiero en esa acción clara pararme con aquel que está dispuesto a llevarla, como aquel que está dispuesto a reconocerte en medio de las situaciones críticas y entender que yo no tengo la razón, que la razón la tenés vos y que la mejor manera de resolver las cosas en mi vida es llevando tu cruz sobre mí. Señor, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Sí, Señor. Exaltamos tu nombre. Claro. Quiero que tome tu asiento un instante más, tan solo un instante más, sí. Es una noche especial hoy. En una noche como esta, cronológicamente, dice que los discípulos, muchos de ellos, después de que el Señor fue crucificado, quedaron allí como mareados, mal, ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunos empezaron a mirar de lejos, a ver qué onda con todo esto. Así que algunos volvieron a sus cosas. Pero qué bueno que hubo un momento que protagonizó la resurrección del Señor. Lo que había dicho se tenía que cumplir. Algunos creen que la fe es una historia mitológica, pero no entienden que la fe en Dios está viva, que es un poder que nos hace penetrar en la verdad de Dios y nos hace ver por qué razón uno puede entender todo esto. Los discípulos no podían entender. Para nosotros hoy es fácil cantarle: precioso Jesús, eres todo para mí. Pero si hubiésemos estado en ese momento, en un día como hoy, no sé si estaríamos cantando eso. Estaríamos muy confundidos. Los discípulos no podían entender. ¿Cómo les costó llegar a entender que realmente Jesús había resucitado durante los días que el Señor estuvo enterrado? Y especialmente, supongamos que fue el domingo cuando resucitó, fueron días de turbación para ellos, de crisis, en el que mezclaban las lágrimas, en el que mezclaban las tristezas. Los seguidores dijeron: perdimos al maestro. Mucha gente lloraba y estaba angustiada. Pero había mujeres que estaban esperando. Otra vez las mujeres, qué bárbaro. Estaban las mujeres esperando ahí que llegara ese día, el domingo, el día que el Señor iba a resucitar. ¿Y para qué? Esperaban la madrugada para poder poner especias aromáticas, ya que no habían podido ni siquiera ungirle, porque Jesús había muerto en un momento que era una festividad muy importante. Entonces no pudieron hacer el tratamiento que se acostumbraba en ese momento para los muertos. Así que tomaron su cuerpo, lo envolvieron en una sábana, lo metieron dentro del sepulcro y cerraron la cueva con una roca. Las mujeres fueron a la mañana muy temprano y seguramente se preguntarían: ¿quién nos va a correr semejante piedra? Pero cuando llegaron al lugar, la piedra estaba corrida, la tumba estaba abierta. Se encontraron con un joven, dice la Biblia,
de vestido resplandeciente, según Lucas 24, 5 al 9, que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Pero yo quisiera pasarte a la otra historia, que es mucho más linda. El infierno entero se levantó contra la resurrección de Jesús. El infierno entero quiso tomar protagonismo en este proceso. Vinieron los líderes religiosos, los principales sacerdotes. Hablaron con Pilato y le dijeron, hemos escuchado que este mentiroso y engañador dijo que resucitaría el tercer día. Queremos que te asegures que no se levante, que selles la tumba y pongas guardias, no sea que vengan sus seguidores, se roben el cuerpo, entonces será peor el remedio que la enfermedad. Sus seguidores van a robar el cuerpo y dirán que resucitó. Eso relató Mateo en el capítulo 27, versículos 63 y 64. Los principales sacerdotes fueron a arreglar el asunto con Pilato. O sea que ahí ya tenemos algunos protagonistas en la resurrección, los que querían arreglar el tema de que no resucite. A veces nosotros queremos arreglar cosas con el Señor, que no resucite, que siga estando muerto en esa área el Señor, que no resucite. Y entonces dice que hicieron un acuerdo con el Imperio Romano, con el poder romano. Cuando ponían soldados los romanos que hacían guardia, los soldados pagaban con su vida si llegaban a quedarse dormidos o a fallar en la guardia. Por eso cuando las puertas de la cárcel se abrieron y Pablo y Silas no salieron y el soldado dijo, uy, se escaparon los presos, lo que iba a hacer era matarse. ¿Por qué? Porque vos tenías que pagar con tu vida. Entonces dijo, antes que me mate el emperador, me mato yo solo, pues se me escaparon los presos. Pero ellos le dijeron, no te hagas nada, nosotros estamos acá. Y por causa de eso, toda la casa de ese soldado también fue salva. Entonces, Roma tenía un ejército que era muy poderoso. Y por lo tanto, la orden primordial era que justamente los mejores soldados estuvieran allí para cuidar la tumba de Jesús y que no saliera. Pero así todo no pudieron detener el plan de Dios. No se puede tratar de detener a Jesús. No se puede detener el plan de Dios. El plan de Dios fue pensado antes de crear al hombre. Y no es que pecó Adán y entonces tuvo que hacer un plan B. Dios no se agarró la cabeza diciendo, no te puedo creer, le erró a Adán, lo puse ahí, se equivocó. Él tenía absolutamente todo pensado. Lo importante era que como este Adán no iba a funcionar, ya estaba pensado el segundo Adán. Y ese segundo Adán, que es Jesús, no iba a fallar, iba a cumplir su plan. Y él iba a llevar adelante lo que el Padre había diseñado para nosotros. No pudieron. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué crees que los discípulos, del primero hasta el último, después de eso, de estar turbados, de estar mareados, pasan a ser personas que terminaron degollados, crucificados boca abajo? Muchos murieron aserrados. Le decían, negá a Jesús. Y ellos respondían, no, prefiero morir crucificado, pero como no soy digno de morir cabeza arriba como Jesús, porque no le llego ni a los tobillos, crucificame boca abajo si es posible. Los amenazaban, te vamos a serruchar, los vamos a cortar por la mitad, los vamos a dar a comer a los leones. Serruchame, pero no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Gloria a Dios, porque los que el jueves a la noche estaban negando a Jesús, y el viernes estaban mirando de lejos, el domingo se encontraron con un Dios poderoso y su vida fue transformada por completo. En ese día es el que quiero vivir. En el día en que me encuentro con Jesús resucitado y mi vida es transformada por completo. Yo quiero ser protagonista de ese día. No quiero ser protagonista ni del día de la cena, ni del día de la crucifixión, porque todo eso ya lo pagó Jesús por mí. Y Él quiso establecer que el día de su resurrección fue el día del protagonismo más importante para la humanidad. Reconocer que Jesús pagó un precio, sí, pero reconocer que Jesús resucitó. Y esa resurrección tiene que ver con darnos a nosotros
transformación en el día de hoy. 2000 años de ejércitos, de filósofos levantándose contra el Evangelio. El Imperio Romano se levantó contra el Evangelio. Quisieron taparle la boca a los cristianos, pero estos no se callaron y cada vez crecían más. Esto no lo detiene nadie, quiero decirte algo. ¿Te animás a decirle al que tienes a tu lado, quiero decirte algo? A Dios no lo detiene nadie, a Jesús no lo detiene nadie, al cristianismo no lo detiene nadie. ¿Sabías que en Corea del Norte hay 50.000 cristianos encerrados en cárceles y torturados para que dejen de creer en Jesús? Son considerados subversivos para el gobierno coreano por la fe. Y ellos creen que haciendo callar a esos van a hacer callar a otros y al contrario, cada vez aparecen más. En China lo quisieron detener y no lo pudieron lograr. Cada 50.000 creyentes que participan en iglesias controladas por el Estado, hay 500.000 cristianos que viven en iglesias subterráneas, en las casas, en distintos lugares. El día de la resurrección, obviamente que fue muy complicado, porque cuando las mujeres fueron a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado, ellos no le creyeron. Nosotros lo vimos azotado, lo vimos mal, lo vimos muerto. ¿Cómo es esto que resucitó? Y algunos dijeron, bueno, tienen que tocar al costado. Si yo no lo toco y no lo veo, es imposible que pueda creer. Que vos y yo nos encontremos no dentro de ese camino de los protagonistas que necesitan ver para creer, sino que como esos 500.000 que por más que sean azotados siguen creyendo, nos encontremos en este tiempo con ese Cristo resucitado. ¿Cuál es el Cristo que tenés? ¿Cuál es el Cristo que tenés? ¿El sepultado o el resucitado? Yo tengo y quiero cada vez más al resucitado. Te invito a que nos pongamos en pie en esta noche y que podamos terminar de esta manera, declarando que justamente no hay hinduismo, no hay budismo, no hay ninguna religión, no hay nada que pueda detener esto tan maravilloso que es a los seguidores de Jesús. No hay ejército que lo detenga, no hay anticristo que pueda detener el cristianismo. El anticristo perseguirá, matará creyentes, pero no los va a poder detener. Por cada uno que mate, decía Constantino, salen 10.000 de abajo de una baldosa. Jesús se enseñoreó de la muerte. Tomó las llaves de la muerte y estableció que para que todos los que crean en Él hay vida en esta tierra diferente y hay una vida eterna con Él y el Padre en los cielos. Si tenés que entregarle tu corazón a Cristo, en esta noche tenés la oportunidad de hacerlo. En este mismo momento. Tal vez tengas años de venir a la iglesia, pero has vivido un Cristo crucificado, marcado por un montón de formas que no te permiten realmente vivir a ese Cristo resucitado. Tal vez viniste por primera vez, alguien te invitó a una reunión especial de Pascua y dijiste, es un momento especial, yo creo en Dios y acá estoy. Quiero que en esta noche te encuentres no con una historia, sino con la realidad. Hay un Dios vivo y verdadero que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Entonces, para vos, el plan y el propósito que Dios trazó en estos tiempos tan peligrosos que vivimos, si querés darle tu corazón a Jesús, si estás cansado de pecar, de fracasar, si estás viviendo una vida cristiana hipócrita, de plástico, mostrando cara de cristiano y de bueno, pero continuamente escondiendo tu pecado, esta es tu hora. No luches contra lo que Dios está queriendo hacer. No tiene que ver con tus fuerzas, tiene que ver con lo que Dios está queriendo hacer. Él quiere manifestarse resucitado sobre tu vida. Si tus esperanzas han estado por el suelo porque la cosa no cambia, Él quiere manifestarse resucitado en tu vida. El protagonismo que Él toma en esta noche es el protagonismo del que venció a la muerte. Y lo que te está matando es vencido en esta noche por Jesús.
a través de la fe. Oramos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor. Hoy queremos realmente, en una declaración de fe, esa fe que es certeza clara de saber que vos resucitaste, decirte, Señor amado, me presento delante tuyo en respuesta a tu amor. Necesito darte mi corazón, necesito darte mi vida. Declaro que desde este día tú eres mi Señor. Te pongo en el trono de mi vida, cubrime con tu sangre, limpiame de mis pecados, de mis maldades y llename de tu potencial. Yo creo y te recibo en mi corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que hoy escuché, que venció la muerte, que enseñó a servir, que en el momento más doloroso lo único que pensaba en darse a otros, en el hombre que estando en la cruz no renegó, sino que hizo el plan perfecto, maravilloso que vos como Padre le enviaste. En ese nombre es en el que creemos en esta noche, el que resucitó, se levantó de entre los muertos y hoy está reinando vivo y perfecto a la diestra de Dios Padre, y ha depositado en aquellos que creen por la fe que esto ha sido real, su poderoso Espíritu Santo, para entender y convencernos de que esto ha sido y es así, y que no hay otro camino para llegar al Padre, no hay otro camino para llegar a Dios. No son nuestras obras, no es lo bien que nos portamos, es Jesús, es la fe en Él. No son santos, no son amuletos, no son esfuerzos. Es la fe en Jesús. El único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo de Nazaret, el que pagó el precio de morir en una cruz, de ser azotado por amor, y que en esta noche nos dice, esa resurrección también te pertenece. Por gracia, por amor, en el nombre de Jesús. Hoy decirle, Jesús, hoy quiero vivir un tiempo con el resucitado y vivo, ya no pensando en lo que fui, sino en lo que soy y seré, habiéndome encontrado contigo. Alabo tu nombre y te bendigo y te doy gracias, porque hoy en el mundo recordamos lo que hiciste, pero hoy, Señor, descubrimos que no alcanza solo con recordarlo. Hoy queremos vivir el poderoso evangelio que transforma, cambia, renueva, resucita la vida de todos aquellos que creen en el Dios que cambió todas las cosas, en Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso a aquel que sigue, claro que sí, vivo. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.